nos encontramos en la festividad de Pesaj, más precisamente en los últimos días de Pesaj, Shvish el Pesaj, donde festejamos, conmemoramos, recordamos la apertura del Yam Suf, la apertura del Mar Rojo. Estuvimos hace poquito tiempo atrás en el Seder de Pesaj. En el Seder de Pesaj nosotros sabemos que comienza que el que dirige el Seder de Pesaj pone las 3 matzot. Hay 3 matzot en el Seder, en la Kiará de Pesaj, se colocan las famosas 3 matzot. Y el que dirige el Seder tiene que decir, esta matzá es, como dicen diferentes jajamim, diferentes interpretaciones, una forma de interpretar las 3 matzot. Nosotros sabemos, Cohen, Leví, Israel, es por eso que el que dirige el Seder tiene que decir, esta es la matzá de Cohen, esta es la matzá de Leví y esta es la matzá de Israel. Eso es una opinión. Hay otra opinión que también tiene que mostrar el que dirige el Seder de Pesaj y decir, esta matzá es en referencia a nuestro patriarca Abraham Avinu, y muestra la segunda matzá con respecto a Yitzhak Avinu, y la tercera matzá tiene que ver con Jacob, los 3 patriarcas de la fe, las 3 patriarcas del pueblo de Israel, Abraham, Yitzhak y Jacob. Entonces la primera matzá es con respecto a Abraham, se muestra, la segunda con respecto a Yitzhak y la tercera con respecto a Jacob. Entonces también hay 2 opiniones, una dice que se muestra con el Leví Israel al comenzar el Seder, y la otra opinión dice que al comenzar el Seder, incluso antes del Kiddush, se muestra Abraham, esta es por Abraham, esta es por Yitzhak y esta es por Jacob. Y nosotros sabemos que llegado en el Seder, llegado el momento en el se parte la mitzvah, la segunda matzá, la matzá del medio. Es sabido, son las 3 matzot, se agarra la matzá del medio y se la parte. Y nosotros sabemos que una parte se come, se compre con la mitzvah de comer la matzá, y la otra se deja para la ficomán, para comer al final del Seder de Pesaj. Entonces la pregunta que podríamos hacer es, ¿por qué se parte la matzá del medio? Que tiene que ver, como dijimos antes, con Leví, que tiene que ver con Yitzhak Avinu. Así empezamos, se parte la matzá del medio, que tiene que ver con Yitzhak Avinu. Se parte y se come al final, en la ficomán. Debemos entender eso, ¿por qué se corta, por qué se rompe, por qué se parte la matzá del medio? Es muy buena pregunta, ¿por qué? Porque uno pensando diría que si hay que partir, podríamos partir la matzá, la primera matzá. Hay una halajá que dice, hay una lógica, un enunciado talmúdico que dice, Ema virima la mitzvot, no se deja pasar. Si tenés una mitzvah no la dejas pasar, entonces pasamos por la primera y rompemos la segunda. La lógica diría que si querés romper una matzá, se rompe la de arriba, la de adelante, la que tenés acá, la que tenés más a la vista, que es la primera. No, se deja pasar la primera y se rompe la segunda matzá. La mitzvah, la matzá, en este caso vamos a explicar la matzá en referencia que tiene que ver con Yitzhak Avinu. Entonces la pregunta es, ¿por qué la matzá de Yitzhak Avinu? ¿Qué es esto de estar rompiendo la matzá? Uno lo comemos ahora y uno lo comemos al final del Seder, en la ficomán, tzafún, como aparece en la Agadá de Pesaj. Esa es la pregunta. Jajamim dicen algo muy bonito, algo muy original, muy impresionante, original. Dice el Midrash que la ruptura de la matzá tiene que ver con, como su nombre dice, con la ruptura del Mar Rojo, lo que vamos a conmemorar ahora. Se empieza con Yitzhak, pero por Yitzhak Avinu, por el mérito de Yitzhak Avinu, se rompió el Mar Rojo. ¿Por qué hizo que los Yehudim pasaran libremente, pasaran por el Mar Rojo, lo que vamos a conmemorar ahora? Por el mérito de Yitzhak Avinu. Esto es algo muy original, muy revolucionario. ¿Por qué digo revolucionario? Porque generalmente nosotros sabemos que el mar, como claramente dice el Teilim,
Ayam Ra Bayanos. El mar se abrió. El mérito de quién se abrió, de Yosef Hatzadik. Nosotros siempre sabemos eso. El Midrash dice que el mar se abrió cuando se le presentó el féretro de Yosef Hatzadik. Como es sabido, ¿qué hizo Yosef? ¿Por qué Yosef tuvo el mérito de que sus hijos en el futuro el mar se abra y puedan pasar en tierra firme? Pues nosotros sabemos que Yosef hizo algo increíblemente sobrenatural. Ese es el tema. Está la naturaleza. Yosef se reluctó y no pecó cuando la esposa de su jefe quería intimar con él. Nosotros ya sabemos, ya hablamos muchas veces que Yosef se replegó y Yosef no hizo abón, no estuvo con esa mujer casada. Y el mérito de Yosef Hatzadik, que claramente dice a Bayanas y dice que Yosef se fue afuera. Entonces, el mérito de Yosef Hatzadik, que él hizo una peulá, una acción sobrenatural, el mar hizo una acción sobrenatural. Lo natural del mar es que el mar sigue su curso. ¿Por qué se abrió el mar? Nosotros ya sabemos, es muy conocido el mérito de Yosef Hatzadik. Así como Yosef Hatzadik hizo una acción sobrenatural, esa acción sobrenatural fue el legado de Yosef a sus hijos, al pueblo de Israel. Es por eso que en el momento de cruzar el mar, el pueblo de Israel también hizo cuestiones sobrenaturales, ni que hablar. Como ya estuvimos hablando, que el pueblo de Israel hizo el Brit Milá, una cuestión completamente sobrenatural, como ya explicamos, que en la víspera de la salida nadie se va a estar sometiendo a una cirugía. Y a pesar de ello, el pueblo de Israel, víspera a la salida de Mitzrayim, se efectuó en el Brit Milá, ni que hablar también la ofrenda pascual, que también el pueblo de Israel, que es sabido que la ofrenda pascual era la idolatría de los egipcios, y esas dos sangres mezcladas, la sangre del Brit Milá en la carne, del pacto en la carne, la sangre del Brit Milá y la sangre del Corban Pesach, nosotros sabemos que esas dos sangres se mezclaron y mojaron, digamos, las puertas, embadurnaron las puertas de la entrada de las casas del pueblo de Israel, y eso es el mérito del pueblo de Israel. Las dos cosas que estamos hablando ahora es una cuestión sobrenatural. El pueblo de Israel hizo una acción sobrenatural. Hacerse el Brit Milá en la víspera de su salida es algo sobrenatural. Y ni que hablar, degollar la deidad egipcia también es algo sobrenatural. ¿Y esto dónde fue legado? Evidentemente nuestros antepasados, específicamente, explican los Jajamim, de Yosef Hatzadik, que él hizo una acción poco común, estando solo. La mujer de Potifar, Haz Shalom, quiso intimar con Yosef Hatzadik. Nosotros sabemos, ven por Yosef, Yosef no sucumbió a la tentación, no sucumbió al pecado, como dice la Torá, él se escapó, y por eso que él se escapó, el mar, entre comillas, también se escapó ante el féretro de Yosef. Ese es el legado que Yosef nos entregó, el legado de vida, de luchar en contra de las pasiones, en contra de lo natural. Así también podemos ver, ya que estamos en Pesach, podemos explicar que en el Seder de Pesach, como dice el chico, Manish Tanay Lalacé, el chico pregunta, en todo el año no untamos, no mojamos, y en el Seder de Pesach untamos, mojamos 2 veces, Matbilim, sumergimos 2 veces. ¿Qué es lo que el chico ve que sumergimos 2 veces? Primero es el carpaz. El carpaz, que es la papa, y la sumergimos en agua con sal. Perfecto. Y la segunda vez que el niño ve es que el maror también, el maror lo sumergimos en la famosa manzana, el famoso jaroset, el jaroset, que es la mezcla de la manzana. La manzana rallada con nueces, etcétera, que se pone el maror, y en el Seder de Pesach se unta, se sumerge en este jaroset, que hace las veces los ladrillos de Mitzrayim, como ya sabemos. Entonces el chico pregunta que durante el año no hay ninguna mitzvah de sumergir absolutamente nada, pero en Pesach sumergimos 2 veces, hacemos el carpaz, ponemos el carpaz en agua con sal, lo sumergimos en agua con sal, y también después agarramos el maror, las hierbas amargas, la amargura, y la ponemos, la juntamos, la untamos con el jaroset. Entonces explican los Jajamim algo muy bonito. El carpaz tiene que ver con Yosef Hatzadik, la angustia, las lágrimas de Jacob, que lloró por la pérdida de Yosef Hatzadik, donde vemos que el carpaz
tiene que ver con Yosef Atzadik, porque la palabra Karpaz es un compuesto de dos palabras, Kar, Paz. Kar significa una vestimenta, un recipiente que se usa como vestimenta, Kar. Y Paz significa que Tonet Pasim. Es sabido que Yosef, los hermanos lo odiaron y lo tiraron al pozo porque el padre Jacob le regaló una prenda con Ketonet Pasim. Pasim significa líneas, raya. La palabra Karpaz es Kar-Paz. Paz significa rayas. Karpaz significa que tiene que ver con Yosef Atzadik. Y las lágrimas tienen que ver con las lágrimas que virtió Jacob al ver que su hijo no regresaba. Así vemos que la palabra Karpaz tiene que ver con una vestimenta. ¿Dónde vemos que la palabra Karpaz tiene que ver con una vestimenta? En la Megilat Esther, cuando nos cuenta todas las telas y cómo estaba decorado el palacio de Ahashverosh, dice Hur Karpaz, Betejelet, que estaba decorado con diferentes telas. Una se llamaba Hur, otra se llamaba Karpaz. Ahí tenemos, Karpaz es una tela muy bonita. Tiene que ver, la palabra Karpaz tiene que ver con una tela, con un atuendo, con una prenda, Betejelet, Tajuz. Entonces ahí al principio de Megilat Esther cuenta cómo estaba decorado el palacio del faraón de forma muy magnífica, en forma muy linda, y usa la palabra Karpaz para explicar cómo estaba decorado con una tela muy bonita. Esa Karpaz tiene que ver con la tela. ¿Qué específicamente qué tela? La tela que Jacob le entregó a Yosef Atzadik, Karpaz, que tiene que ver con Karpaz. Paz significa las rayas, una vestimenta con rayas. Y vuelvo a repetir, ¿por qué se unta, por qué se sumerge en la agua salada? Que tiene que ver con las lágrimas, que son saladas, las lágrimas que derramó Jacob al no poder ver a su hijo, que ahí empezó el exilio en Mitzrayim. Pero por otro lado tenemos una de cal y una de arena. Nosotros vemos que el maror se unta, se sumerge en jaroset, que es una mezcla a base de manzana dulce. Entonces, que agarramos la amargura del maror, que significa la amargura del maror, y la sumergimos, le ponemos el jaroset, lo dulce, quiere decir que eso tiene que ver con la redención. Quiere decir que el maror lo unteamos, lo sumergimos en lo dulce. Entonces, por un lado hablamos de las lágrimas de Jacob, todo el episodio de la pelea de los hermanos, que eso llevó a todos los antepasados a Mitzrayim y al sufrimiento que eso significa. Pero eso llevó a la dulzura de posteriormente poder recibir la Geulá, recibir la Torá después de todo el sufrimiento de Mitzrayim. Que vemos, como dijimos al principio, que hasta ahora sabemos que el mar se abrió y toda la dulzura de la salida de Mitzrayim primero empieza con Karpaz, que tiene que ver con Yosef Atzadik, y después el maror se volvió dulce con la apertura del Mar Rojo, que vemos Gegolá y Geulá, el sufrimiento, y después del sufrimiento la Teshuvá y la redención. Hasta ahora sabemos Yosef Atzadik. Pero como dije al principio, hay un midrash impresionante, novedoso y original, que la apertura del Mar Rojo, que vamos a conmemorar en poco tiempo más, en Shmish el Pesach, el séptimo día de Pesach, tiene que ver con Yitzhak Avinu, con el patriarca Yitzhak. Por eso vuelvo a repetir, el mismísimo ser de Pesach se agarra la segunda matzá. La primera dijimos que tiene que ver con Abraham Avinu, y la segunda matzá tiene que ver con Yitzhak, la tercera con Jacob. Se agarra la del medio, se agarra la de Yitzhak Avinu y se parte. ¿Por qué explican los Jajamim en el Midrash? Porque en el mérito de la Kedat Yitzhak, en el mérito de Yitzhak Avinu, se abrió el Mar Rojo. Se abrió el Mar Rojo, o sea, todo lo que un padre hace, eso lega a sus hijos. En el mérito de la entrega total de Yitzhak Avinu, que estuvo dispuesto a ser entregado como ofrenda ígnea, los hijos, el pueblo de Israel cruzó el mar. Y por eso es que la segunda matzá, que tiene que ver con Yitzhak Avinu, se rompe, porque el mérito al Yitzhak Avinu se rompió el mar. Es por eso que una parte de la matzá se come ahora y a la otra se come al final. Al final la Geulá, dijimos que al principio tiene que ver con la amargura,
con el principio, con el exilio, con el sufrimiento, pero dejamos una parte para el final, para comer lleno, que tiene que ver con la redención, que tiene que ver, como dijimos antes, con la apertura del Mar Rojo. Entonces vemos justamente que todo el tema de Mitzrayim tiene que ver con esto. Así dice la Torá, que la palabra misma, vivakeu, así dice, que la palabra romper, Abraham Avinu, así se cuenta que Abraham Avinu cuando llevó a su hijo a la queda, preparó y rompió los leños, dice la Torá, Vayashkem Abraham Baboker, se levantó Abraham a la mañana, y se rompió los leños para hacer la ofrenda a Yitzhak Avinu. Dice, y rompió los leños. Y Jajamí me explican que con respecto a la ruptura del Mar Rojo también está la expresión y rompió, la misma palabra Beibakeu, como dice la Torah, Bayad Moshe Yadó, Moshe elevó su mano, Bibakamay, y también rompió el mar. Así como, entonces explican los Jajamí, así como Abraham Avinu rompió los leños, usa la misma expresión, Ibaká, que significa romper, así también la misma expresión utiliza cuando se rompió el Mar Rojo. Abraham Avinu en el Kedat Yitzhak, cuando llevó a su hijo Yitzhak al altar de Hashem, en el monte Moriah, usa la palabra se rompió los leños, y esa misma expresión, más adelante la Torah lo utiliza para, ese mismo verbo utiliza para el tema de se rompió el mar, la misma explicación. Entonces explican los Jajamim que el mérito a qué se rompió el mar, el mérito a quién se rompió el mar, como estamos hablando ahora, el mérito de la Kedat Yitzhak, que Yitzhak estuvo dispuesto a entregarse todo el todo por Borei Olam, como está traído en la Salahot de Rosh Hashanah, a pesar que es Pesach, también podemos explicar una halajá de Rosh Hashanah. Dice que en Rosh Hashanah, cuando se toca el shofar, es sabido que el shofar se cubre con un manto blanco. Es sabido que el shofar, cuando se va a tocar el shofar, se cubre, lo cubrimos al shofar. ¿Por qué se cubre el shofar? Hay muchas explicaciones. Una explicación más simple para que el Satán no lo vea. Pero hay una explicación, según lo que estamos hablando ahora, explica el Midrash, hay una explicación impresionante. ¿Por qué se cubre el shofar en Rosh Hashanah? Nosotros sabemos que cuando Abraham Avinu quería ofrendar a su hijo Yitzhak, vino Hashem, le dijo no lo mates. Pero Abraham tenía esas ganas, ese deseo de hacer algo por Hashem. Entonces nosotros sabemos que Hashem le presentó el famoso carnero, que el carnero tiene los cuernos. Entonces es por eso que nosotros tocamos el shofar en Rosh Hashanah, para despertar el mérito de Abraham y de Yitzhak Avinu. Así como Yitzhak no fue ofrendado en el altar de Hashem, fue ofrendado en su lugar, nosotros sabemos, el carnero. Entonces tocamos el shofar, que es justamente de carnero, del animal que tiene cuerno de carnero, para evocar y para despertar en el Shamaim, y que Hashem se fije y se revele la verajá del mérito de Yitzhak Avinu. Es por eso que se toca que Abraham Avinu, en vez de Yitzhak, ofrendó un cordero como ofrenda. Entonces, ¿por qué se tapa? Entonces, cuando cuenta el Midrash y cuando Abraham Avinu iba a preparar todo, estaba preparando el altar, estaba preparando todo exactamente para llevar a su hijo a la ofrenda, Yitzhak Avinu, consciente de esto, ese es el tema, Yitzhak Avinu, consciente de esto, le dijo, papá, déjame ayudarte, vos sos una persona mayor, para entender. Yitzhak, Abraham tenía 137 años, su hijo tenía 37 años. Entonces le dijo, papá, deja ayudar, que te ayude, vos sos una persona mayor, te podés lastimar. Le dijo a Abraham, yo me puedo lastimar, pero vos también te podés lastimar. Y hay un problema si vos te lastimás. ¿Por qué? Porque si vos te lastimas, ya no servís como corbán. La halajá dice, la ley dice, que si el corbán, la ofrenda, tiene una mella, ya está lastimada, y si está lastimada, no es perfecta. La ofrenda tiene que ser, hay que entregarla a Hashem de lo mejor. Pero si Yitzhak en el mecho de hacer el altar se podría haber lastimado, se podría haber caído, y ya no sirve como ofrenda. ¿Qué hizo Abraham? Tapó a Yitzhak, lo dejó acá, que está aquí, hijo mío, quédate acá, lo tapó, justamente para que no haga nada. Déjame que yo me dedique a hacer el altar. Tanto Abraham y tanto Yitzhak estaban conscientes de dónde iban, por eso se llama el sacrificio de Yitzhak, Akedat Yitzhak, que lo ataron a Yitzhak,
Yitzhak no hizo nada. ¿Por qué no hizo nada? Porque Abraham le dijo, vos no hagas nada, no vayas a hacer cosa que te lastimás, y una ofrenda con una mella, con lastimadura, no sirve. Entonces, ¿qué vemos? Por eso dice la halajá, explican la Kabbalah, que por eso se tapa el shofar en Rosh Hashanah, para justamente evocar, dijimos antes, el mérito de Yitzhak Avinu. Es por eso que cubrimos el shofar. Lo mismo estamos explicando acá en forma muy original en referente a Pesaj, que estamos en Pesaj y estamos ya a poco tiempo más que se abra toda la brajá de la apertura del Mar Rojo. Dicen los Jajamim, el mérito a quien se abrió el mar, el mérito de Yitzhak Avinu, que estuvo dispuesto a hacer todo, el todo por Akadosh Baruj Hu. Entonces se parte, una parte se come ahora, por eso es que se parte la segunda matzá, que tiene que ver con Yitzhak Avinu, y la última se come al final, que tiene que ver, la primera tiene que ver con la Golá, como dijimos antes, con el sufrimiento de Egipto, con el Maror, y la segunda tiene que ver con la redención final. El mérito a que se abrió, el mérito a que se abre toda la brajá para el pueblo de Israel, el mérito a Abraham vino. Así dicen los Jajamim, el mérito de Abraham, el mérito de Yitzhak, como te explican los Jajamim, que el faraón, nosotros sabemos, el faraón tiraba a los chicos Yehudim al mar, al río. Es sabido que el faraón tiraba a los chicos Yehudim al río. Entonces explican los Jajamim en la Kabbalah por qué todo tiene que ver con el río. El mar se abrió y el faraón tiraba a los hijos al río, y más adelante la apertura del Mar Rojo. Y nosotros también vemos en la Torá que Hashem aleccionó a la generación de Noach también con el agua, que sumergió a toda la gente con el agua, el famoso Mabul, el famoso diluvio universal. Todo tiene que ver con el agua. Explica la Kabbalah que el agua en este aspecto tiene que ver con los placeres. ¿Por qué el agua tiene que ver con los placeres? Porque si vos tirás agua en la tierra, crece todo. El agua tiene que ver, explican los cabalistas, con el placer. Vos tirás agua, el agua hace que las cosas crezcan, que las plantas florezcan. Y todo lo que tiene que ver con lo mundano tiene que ver con el agua. Por eso explican los Jajamim que Noah fue castigado, la generación de Noah fue castigada con el agua, justamente porque no pudieron controlarse, esa es la idea, porque no pudieron controlarse, entonces el agua lo sometió, el agua tapó todo. Vos no podés controlar el agua te controlaba. Ellos no pudieron controlar el nivel de agua, el agua significa los placeres, entonces fueron cubiertos con el agua. Así también nosotros vemos en Mitzrayim que el faraón tiraba a los chicos Yehudim al agua, queriendo someter a los placeres mundanos. Y vemos en Shvish el Pesaj, explican los Jajamim, que el agua se abrió. Significa, el agua se abrió es que el Yehudí puede controlar las pasiones más bajas, los instintos, los placeres. Por eso, así como Yosef Atzadik se controló, que también tiene que ver con el agua, con el placer, con la lujuria. Entonces Yosef Atzadik, al cuidarse de eso, entonces nos legó ese mensaje a nosotros. Y también, como estamos hablando ahora, el tema de Yitzhak Avinu, que por intermedio del control que tuvo Yitzhak Avinu, que sometió toda su naturaleza en Ara de Akadosh Baruj Hu, él pudo controlarse. Y toda la vida de Abraham, Yitzhak y Jacob, específicamente lo que estamos hablando acá, de Yitzhak Avinu, que él pudo controlarse y someterse a la palabra de Hashem. Eso hizo que más adelante los hijos de Yitzhak Avinu, los hijos de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, cuando tuvieron un problema y el mar lo estaba cubriendo, el mar se abrió. En mérito de Yosef, como estamos hablando, y como estamos hablando ahora acá en forma original, en mérito de Yitzhak Avinu. En mérito de Yitzhak, así como Yitzhak Avinu no llevó una vida de placeres, una vida natural, sino al contrario, él pudo controlar sus placeres, controlar su mismísima vida física, material, en Ara de Akadosh Baruj Hu. Generaciones posteriores, sus hijos, que tomamos ese legado de Yitzhak, que tomamos ese legado de Yosef, que tomamos ese legado de Moshe, pudimos hacer que el agua significa lo que hace crecer todo en la Kabbalah, los placeres, se abra y el pueblo de Israel pueda pasar todas las circunstancias y pasar
por tierra seca. Esto es una cosa impresionante, ni que hablar también, que evidentemente hablamos del mérito de Yosef, hablamos del mérito de Moshe, hablamos del mérito de Yitzhak Avinu, estamos hablando en forma profunda ahora, pero ni que hablar que también, como hablamos antes, el pueblo de Israel también aceptó ese legado, y ese legado del Brit Milá en víspera de la salida y del Corban Pesach víspera de la salida. El pueblo de Israel siguió ese legado de Abraham, Isaac y Jacob, de Moshe Rabbeinu, y en mérito de todas estas cosas que estamos hablando, el mar, la vicisitud, como hablamos antes, el agua se abrió y el pueblo de Israel pudo pasar, pudo sortear por todo. ¿Por qué? Por una acción sobrenatural. Existe la naturaleza y existe el factor sobrenatural que nos legaron nuestros antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, Atzadim, Moshe Rabbeinu, y el pueblo de Israel tomó como propio ese legado, hicieron el Corban Pesach, hicieron el Brit Milá, y el agua se abrió. Por eso contestamos la pregunta, que se rompe de parte la matzá del medio, porque el medio tiene que ver con, la segunda matzá tiene que ver con Yitzhak, y justamente tiene que ver con la partida, justamente que tiene que ver con la salida de Egipto, que se parte la segunda, porque eso tiene que ver con la apertura del Mar Rojo. Más adelante, por eso que se come una parte ahora y se come la última parte al final, que al final es, después de tanto sufrimiento, viene la Geulá, que primero, como dijimos antes, primero viene el Carpaz, que se unta en agua con sal, que tiene que ver con las lágrimas, y después viene que se agarra el mismísimo Maror y se lo unta en Jarose, que es dulce, que la manzana rallada dulce, justamente, que tiene que ver con la Geulá, con la redención. Lo mismo pasa exactamente con todos los factores del ser que estuvimos festejando, que comienza con la salida de Egipto y sigue con la apertura del mar, y si continúa en nuestra vida. También sabemos que si seguimos por el camino de nuestros antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, Moshe Rabbeinu, el pueblo de Israel a la salida de Egipto, se nos van a abrir todos nuestros mares y toda la verajá y Hag Sameach, y poder disfrutar y estar conectados con Kadosh Baruj Hu en este Pesach, al final de Pesach, Shvi Shel Pesach, Haron Shel Pesach.